Bien, vamos entonces a dar inicio a esta tercera tutoría de esta asignatura. Vamos a ver, de la asignatura Mediación Pedagógica para la Evaluación de los Aprendizajes. Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera tutoría. Vamos a empezar entonces a compartir con ustedes esta por acá. Vamos a ver. Permítanme un momentito y vamos a empezar a compartir. Muy bien. Vamos a poner para allá esto. Eh, Están viendo en modo presentación la primera filmina de la Universidad Nacional, Universidad Estatal a Distancia. Sí, profe. Sí, ok. Y la están viendo en modo presentación, ¿cierto? Solamente ven una sola filmina. Sí, la presentación. Excelente. Muy bien. Muchas gracias. Hoy vamos a tener esta tutoría que es nuestra tercer tutoría de la unidad Evaluar el aprendizaje, una oportunidad para aprender. Es una unidad muy interesante, muy práctica, en donde nos da muchísimos herramientas, espacios y procesos para que podamos aprender. Aprender a diferenciar procesos, a diferenciar también momentos de la evaluación y que nuestros estudiantes tengan las mejores condiciones para poder aprender. Bueno, vamos a iniciar con ¿quién ha jugado Encuentra la diferencia? A mí me gusta muchísimo cuando me dicen, bueno, encuentra, es como, este, un, vamos a ponerlo para acá para que no se les interrumpa, es como un reto, ¿verdad? Vamos a encontrar las 10 diferencias. Y pueden ustedes empezar a ver. Y ustedes me dicen, profe, acá está, ustedes pueden abrir el micrófono. Acá encontré una diferencia o allá encontré otra. ¿Ya encontraron alguna? Sí, profe, en la oreja, la orejita. ¿Cuál? La oreja. Sí. Ok, la oreja de diferente color, muy bien. ¿Alguien más encontró Las otra colitas, diferencia? profe. ¿Cuál? Las colitas. Las colitas también son de diferentes color. ¿Quién más? Las llantas, Las llantas. ¿Qué pasa con las llantas? en las dos llantas derechas son diferentes. Ok, Hay como rayitas, no sé si son como como, unas rayitas. como Ok, celestes, creo. ajá. Y tiene otras rayitas que esta, por ejemplo, no la tiene. Muy Ah, bien. ¿Quién más? Ahí ya llevamos una, dos, tres, bueno, cuatro, porque son dos llantas, ¿verdad? Entonces ahí llevamos las cuatro. nubes también, profe. Las nubes. Hay una nube más, ¿cierto? Sí, Ok, muy bien. Ya llevamos otra diferencia. Las puertas, profe. La, Tiene la exactamente, hay una puerta con una manigueta que no está. ¿Qué más? Observan ustedes. La cola de diferente color también. Ajá, la cola. Ujú. Tenemos también por acá, ven esa otra rayita de la puerta, ¿verdad? Que no la tiene. Esta. Tenemos estas aves por acá también.
y podemos seguir encontrando y vamos a conseguir las 10 diferencias. Ven, esta ave que estamos viendo por acá, no la tenemos por acá. Esta que está por acá tampoco está por el otro lado. Entonces tenemos varias diferencias que Profe, podemos observar. al lado del Ajá, volante, adelante. en el lado del volante hay una que se le ven como los dos brazos, en la otra no. Exacto. Al lado del volante también. Muy bien. Muy buena capacidad de observación. Vamos a ver esta otra, porque ya aquí prácticamente encontramos todas. Vamos a ver qué vemos en esta. ¿Qué observamos? ¿Quién puede ver a una muchacha? Nada más abren el micrófono y me dicen, yo puedo ver a la muchacha. Yo. A una, Yo la ok, veo, está como con los ojos cerrados mirando hacia, ok, hacia un ok. lado, hacia frente. Con unas pestañas todas largas, muy bien, Marianela y Wendy. Ajá. ¿Y quién ve a la anciana? Ah, les está costando ver a la anciana. ¿Quién logró ver a la anciana? Voy a poner esto para arriba De para... como decir la barbilla de la muchacha hacia adelante se logra ver la anciana. Ajá, Esa es como la barbilla es como la parte, la barbilla de la muchacha es como la parte de la nariz de la anciana. exacto. ¿Ya la lograron ver la anciana algunas? Las otras que solo veían la joven. Sí. Ah, ok. ¿Logran ver las dos? La muchacha y la anciana. Sí. Sí, muy bien. ¿Alguien no logra ver eso y logra ver otra cosa? Me cuesta un poco ver la anciana. No Ok, le hallo la ok. forma. Ustedes pueden ver el puntero mío Profe, de mi mouse. ¿Sí lo pueden ver? sí. Sí, Profe, esa anciana el parece puntero de mi mouse. Esta sería la boca de la anciana. Ajá. Profe, Sí, profe, ahora sí. Ajá. Dígame. esa anciana parece la Ajá, de adelante. los 7 enanitos, la que le hace la manzana para morder a la de los Blancanieves. Ajá. Ajá, es como una ancianilla malvadilla, ¿verdad? Sí, solo le Ok, hace falta la muy cosita de la bien, nariz. muy bien. Ajá, ajá. Sí, esa es la nariz y es una nariz grande y como curva, ¿verdad? Es como pintan a las ancianas malvadas en los cuentos de hadas. Muy bien. Entonces, vean ustedes qué interesante que en una misma lámina podamos observar diferentes cosas. Y hay personas que dicen, no, es que ahí lo que hay es una joven. Y otra persona pueden decir, no, lo que hay es una anciana. Y alguien más puede decir, no, pero ahí están las dos personas, ¿verdad? Eso es parte de lo que nosotros requerimos y ahorita vamos a llegar a una reflexión sobre esto. Vamos a ver, esta creo que es la última imagen que les tengo por acá. Voy a poner esto acá. Ahora bien, ¿cuáles animales pueden identificar ustedes por acá? Yo veo una cola de un delfín, una trompa de cocodrilo, en el ojo un Ajá. pez, un perro, Ujú, un burro, mm, ujú. una araña. Ok. El gato,
el perro, Ok, el ratón, sí, muy la bien. tortuga, la Ajá, Ajá, culebra, el elefante. sí, el elefante, ajá, eh, mira, si el gato tiene razón. el va la pez, ¿ya culebra lo en vieron? la cola, Ajá, Ajá. ajá, Hay un conejo sí. como, Hay un conejo, ajá, Sí. muy bien. Ok, vean que nosotros podríamos detallar, ¿verdad? Muchas eh, figuras en esta imagen. Bueno, pues acá les cuento que para el día de hoy tenemos un objetivo de aprendizaje y ese objetivo de aprendizaje precisamente es aplicar conocimientos en la elaboración de técnicas e instrumentos de recopilación de la información en la evaluación durante este proceso de construcción del conocimiento de la persona aprendiente en educación primaria. ¿Y por qué es importante, por ejemplo, la actividad que acabamos de hacer? ¿Qué habilidad podemos desarrollar con estas imágenes que estábamos viendo? ¿Cuál es esa habilidad que ustedes dicen, por excelencia, profesora, estábamos desarrollando tal habilidad? ¿Cuál habilidad? ¿Qué capacidad? Atención, concentración, profe. Concentración, muy bien. ¿Qué otra habilidad? el análisis, Atención, Análisis, muy bien. ¿Qué otra? atención, Atención. Ujú. Y hay Los una cuatro. observación, capacidad que el docente requiere, La percepción. observación. La capacidad de observación es una de las capacidades primordiales que nosotros como futuros docentes requerimos desarrollar. En cualquier entorno educativo se hace necesario que nosotros como docentes podamos observar lo que está pasando en el salón de clases, podamos observar a nuestros estudiantes, podamos observar el cambio de comportamientos que puedan tener, podamos observar qué está pasando en las interrelaciones que tienen ellos. Entonces, es muy relevante que podamos hacer esto con nuestros estudiantes, podamos ir desarrollando nosotros como docentes esa capacidad de observación. Pero igual como ustedes lo indican, esa capacidad de observación es sustantiva también en nuestros estudiantes. Entonces la vamos a cultivar nosotros como docentes y también la vamos a cultivar eh, en nuestros estudiantes. Muy bien. Por acá, entrando ya en materia, eh, hay una de las preguntas que se nos hace para eh, como contenido de la unidad. Y es que la unidad nos da la importancia de lo que es el binomio entre el proceso de aprendizaje y el proceso de evaluación. Entonces, la pregunta que nos tendríamos que hacer acá es, ¿por qué se dice que la evaluación y el aprendizaje es un binomio indisoluble? O sea, que no podemos disolver. ¿Por qué se dice? Bueno, la unidad nos aborda y nos dice que lo primero que nosotros tenemos que comprender es que el docente en su papel de mediador de los aprendizajes, hace ajustes, toma decisiones para favorecer el proceso de adquisición de saberes en el salón de clases. Por eso es que la capacidad de observación, de análisis, de concentración es primordial para nosotros. Entonces, acá, Gajardo y Rivera, que lo menciona la compañera Laura en la unidad, dice que es preciso
que las acciones que el docente vaya a tomar tiene que hacerlo desde un proceso sistemático, desde un proceso de recolección de información no antojadizo, no improvisado, sino que tiene que ir observando paulatinamente el comportamiento de los estudiantes para poder observar aquellas debilidades que la persona estudiante vaya presentando, hacer procesos de realimentación en el aula, darle sentido a la evaluación y buscar cómo responder a las necesidades que el estudiante tenga en cuanto a los objetivos que se haya trazado como objetivos de logro para ese proceso. Entonces, tenemos acá que cuando nosotros tenemos un proceso de aprendizaje, paralelo a eso, de manera paulatina, sistemática, se va desarrollando también un proceso de evaluación que nos permite tomar decisiones, que nos permite realimentar el proceso y hacerlo muchísimo más funcional y muchísimo más eh, eh, con sentido, con mayor funcionalidad. Entonces, no podemos separar proceso de aprendizaje y proceso de evaluación. Ambos van juntos, ambos van de la mano. Por eso se dice que es indisoluble. ¿Ok? Por acá tenemos, es importante entonces destacar de esta manera que hay un cambio de perspectiva o enfoque de cómo veíamos antes la evaluación a cómo la estamos visualizando en este momento. Y es que dice que la evaluación se ve como un proceso y no únicamente como un resultado. Antes al docente le importaba mucho qué se sacó en el examen, cuál fue la nota final del proceso. Ahora, por el contrario, nos interesa el proceso metacognitivo. ¿Cuál fue el proceso? ¿Qué pasó del inicio de ese proceso de aprendizaje al final? Nos interesa todo el proceso y no solamente el inicio y el final. ¿Ok? Muy bien. Tenemos por acá en qué contribuye la evaluación en el aprendizaje, entonces. ¿En qué contribuye? Y lo primero que vamos a apuntar es que contribuye al mejoramiento continuo del proceso de aprendizaje. Además, aumenta la motivación de nuestro estudiantado al sentirse parte de un proceso y no sentirse nada más como un número o como un nombre que está por ahí, no, sino que es un sujeto aprendiente, que es una persona que tiene una emocionalidad y que al docente, que a la docente le importa, le interesa como persona, le interesa realimentarlo. Entonces, otra de esas contribuciones es que se logra la coherencia curricular entre los objetivos, las metodologías y la evaluación. Hay un proceso continuo de cuando nosotros como docentes en un planeamiento plasmamos los objetivos de aprendizaje, pero tenemos que hacer coherente también esas estrategias metodológicas que vamos a implementar y además tenemos que articular el proceso de evaluación, todo de manera integral. Por otro lado, dice que permite al estudiante la autorreflexión de su propio proceso de aprendizaje. O sea, permite un proceso metacognitivo porque permite que el estudiante piense en la forma como logró aprender. Finalmente, también vamos a señalar que permite al docente hacer modificaciones de su enfoque de enseñanza. ¿Por qué esto?
Bueno, porque si yo tengo un tema, lo desarrollo y mis estudiantes en una evaluación me están diciendo que no están comprendiendo, yo tengo que modificar la forma en cómo lo estoy desarrollando, porque ya no se vale decir que si los estudiantes salieron mal en una evaluación, es únicamente responsabilidad del estudiantado. Algo está fallando en el proceso que el docente también tiene que repensar qué está haciendo, cuál es el enfoque curricular con el que está abordando el proceso de enseñanza y aprendizaje. Por acá tenemos otra de las grandes preguntas que nos hacemos en esta unidad y es precisamente cuál es la diferencia entre la evaluación del aprendizaje y la evaluación para el aprendizaje, porque hay una diferencia muy interesante. Esta palabrita del y para cambia totalmente el enfoque de la evaluación. Cuando nosotros hablamos de evaluación del aprendizaje, estamos refiriéndonos a un abanico de métodos, de herramientas que se pueden utilizar para evaluar, para medir, para documentar los resultados. Pero recuerdan que a nosotros ahora ya no nos importa tanto el resultado. Sí nos importa, pero ya no tanto. Ahora nos importa también el proceso. ¿Qué significa eso? Que ahora ya pasamos de una evaluación del aprendizaje para una evaluación para el aprendizaje. Y he aquí la diferencia. Mientras que la evaluación para el aprendizaje es un enfoque integrado a la enseñanza y al aprendizaje, que genera realimentación para el alumno, pero también para nosotros como docentes. Y nos puede guiar a la toma de decisiones para que el proceso sea muchísimo más efectivo. ¿Sí notaron la diferencia de evaluación del aprendizaje y evaluación para el aprendizaje? En una preparamos un examen y hacemos una evaluación del aprendizaje que obtuvo nuestro estudiante, pero en la otra es para el aprendizaje. Entonces la evaluación también nos va a servir para que siga aprendiendo, para que siga realimentándose, para que siga creciendo y no solamente para obtener una nota. ¿Ok? ¿Estamos claros por ahí? ¿Sí estamos comprendiendo? Sí, profe. La Excelente. evaluación para el aprendizaje es más o menos cuando uno puede identificar qué método o estrategia de aprendizaje es la que se adecua mejor al estudiante. No sé, así lo veo yo. Sí. Sí, muy bien. No es solamente qué examen, qué contenidos temáticos voy a incluir en un examen, sino qué posibilidades tengo yo para que esa evaluación le permita a mi estudiante seguir creciendo. Y no solamente me va a importar una nota, me va a importar que en el examen de español sacó un 70, no, sino qué le está presentando algún nivel de dificultad para ese estudiante. ¿Cómo le puedo ayudar? ¿Cómo puedo generar otro tipo de procesos para que este estudiante siga aprendiendo? Pero también yo estoy realimentándome con la información que el estudiante me está dando. Entonces es un proceso integral y no es un proceso de resultados. ¿Ok? Muy bien. Vamos, eso es un enfoque muy interesante que cambia totalmente la dinámica de lo que hacemos en el salón de clases. En síntesis, dice que la evaluación del aprendizaje está referido a la recolección de información para suministrar una calificación porque se centra en el logro, en el resultado, mientras que la evaluación para el aprendizaje trasciende este resultado
y permite realimentar el proceso para el logro del aprendizaje. ¿Ok? Entonces, acá les dejamos a ustedes esa síntesis para que recuerden cuál es esa gran diferencia entre la evaluación del aprendizaje y evaluación para el aprendizaje. Otra de las preguntas que nosotros nos formulamos en esta unidad precisamente es cuáles son esos principios de la evaluación para el aprendizaje. ¿Cuáles son los principios que yo tendría que estar aplicando como docente y sentir de que estoy evaluando para el aprendizaje? Bueno, acá tenemos algunos principios que podríamos dialogar. Entre ellos está que es necesario que la persona docente tome en consideración que la evaluación también es para un proceso formativo, no solamente para un proceso sumativo. ¿Qué significa eso? Que la evaluación para un proceso formativo permite ajustar, lo que decía la compañera hace un momento, las estrategias de mediación del docente y comprender las fortalezas y las oportunidades de mejora del aprendizaje. También tener claridad de los criterios de evaluación. Uno de los principios es que el docente tenga claridad qué es lo que va a evaluar y cuáles van a ser esos criterios que va a incluir en ese proceso de evaluación. Y eso lo tiene que conocer con anterioridad. ¿Qué significa esto? Que tenemos que tenerlo claro en el momento que hagamos el planeamiento didáctico. La otra es que el docente tenga la oportunidad en ese proceso de aplicar variedad de instrumentos y técnicas de evaluación, que tenga un abanico grande de posibilidades para que un mismo contenido lo pueda aplicar con diferentes técnicas, con diferentes instrumentos, que le permitan al estudiante fortalecer los conocimientos, las habilidades que implica el contenido que estamos desarrollando. También otro de los principios es considerar las individualidades de nuestros estudiantes como individuos, como personas y no únicamente como colectivo. Nos va a importar la persona, el sujeto como tal, el sujeto aprendiente. Y entonces, acá tenemos que cada persona tiene su propio estilo de aprendizaje, sus propias características, entonces el docente va a procurar generar muchísimas actividades variadas para que alguna de ellas pueda calzar con esos estilos de aprendizaje de nuestro estudiantado. Y por último, como otra de los principios de la evaluación, es que promueva la reflexión del propio proceso de aprendizaje, no solamente para el estudiante, sino que también para el docente. La información que nos da la evaluación no solamente es para la persona estudiante, sino que también para nosotros. Vamos a ver este video corto que nos reafirme esto que estamos conversando. Vamos a escuchar. Wow, c'est vraiment doux quand tu freines maintenant. Ça, c'est juste le régulateur de vitesse. Ça maintient une distance sécuritaire avec les véhicules en avant. Ça te rend nerveuse? Non, c'est vraiment ta conduite qui me rend nerveuse. Quoi? Hein? Quoi? Kia, du mouvement vient l'inspiration. La evaluación es una herramienta pedagógica fundamental, ya que la información obtenida a partir de ella permite 1. Ayudar a los profesores a reflexionar sobre sus prácticas, haciéndolas más pertinentes para sus estudiantes. Y 2. Indicarle a los estudiantes dónde están y cómo progresar en sus aprendizajes.
Entonces, en lugar de solo poner nota, la evaluación permite recoger evidencias que le facilitan a los docentes reflexionar sobre las características, necesidades y logros de los estudiantes y, por lo tanto, establecer formas para que progresen en sus aprendizajes. Entender la evaluación así permite diseñar distintas estrategias pedagógicas que, ajustándose a las necesidades de los estudiantes, apoyen el desarrollo de las actitudes, habilidades y conocimientos definidos como meta para todos en el currículum nacional. Considerar la evaluación como una práctica pedagógica más amplia que guíe las decisiones que se toman en el proceso de enseñanza-aprendizaje ayuda a profesores y estudiantes a responderse las siguientes preguntas. ¿Hacia dónde debemos dirigirnos? ¿Dónde estamos en la ruta para alcanzar esa meta? Y finalmente, ¿qué podemos hacer para alcanzar el objetivo? Los aprendizajes establecidos en el currículum nacional pueden ser alcanzados recorriendo caminos diferentes. Es por ello que a través de una evaluación permanente se pueden ir construyendo caminos que respondan al contexto de los estudiantes y apoyen el desarrollo de sus aprendizajes. Evaluar desde esta perspectiva permitirá ofrecer oportunidades para que los estudiantes muestren sus aprendizajes y para que los docentes reflexionen sobre cómo mejorar su práctica para apoyarlos. Muy bien. Entonces, por acá nos reafirmamos sobre lo que es la evaluación y lo que veníamos hablando precisamente en este desarrollo de la tercera tutoría. ¿Están viendo la filmina cuál es la diferencia entre evaluación tradicional y evaluación auténtica? Sí, profe. Sí, profe. Gracias. Muy bien, entonces, ahora, cuando nosotros revisamos evaluación del aprendizaje y evaluación para el aprendizaje, también podemos tener una noción de lo que antes se visualizaba como evaluación tradicional y con lo que ahora estamos visualizando como evaluación auténtica. La evaluación tradicional, yo me imagino que ustedes ya lo están pensando. La evaluación tradicional posiblemente es la evaluación del aprendizaje y la evaluación auténtica posiblemente va a ir guiándonos a una evaluación para el aprendizaje. Bueno, por ahí va la cosa. La evaluación tradicional es precisamente aquella que se ha centrado en medir, en los logros, en los resultados. La evaluación auténtica intenta averiguar qué sabe el estudiante, qué es capaz de hacer y busca diferentes estrategias y procedimientos evaluativos para poder buscar posibilidades más variadas de acuerdo a los estilos de aprendizajes de nuestro estudiantado y a sus necesidades, al contexto en donde lo tenemos y además se adecua mucho al tipo de contenidos que estamos desarrollando. Es diferente desarrollar, por ejemplo, un contenido de ciencias de las plantas a un contenido de matemáticas. Entonces, vean ustedes que el tipo de evaluación que podemos implementar ahí es diferente y podemos aplicar a evaluaciones que no sean únicamente pruebas, sino que tengamos debates, sino que tengamos pizarras murales, que tengamos diarios reflexivos, que tengamos otro tipo de evaluaciones que ahorita lo vamos a ir viendo, otro tipo de estrategias. Vamos a ver qué es evaluación auténtica en este video. Ok, por acá ya casi se nos abre.
Está durando un poco la apertura de este ¿A video. qué nos Bueno, ya referimos con estamos. evaluación auténtica? La evaluación auténtica es la evaluación de los aprendizajes en el contexto de las necesidades y apoyos educativos. Pero vamos a explicarlo paso a paso. Entonces, debemos preguntarnos, ¿cuáles son los puntos más importantes para crear la evaluación auténtica? Número 1. Las fortalezas de cada estudiante. Es importante que los docentes conozcan a los educandos, ya que esto les permitirá aumentar sus destrezas. Número 2. La cooperación, tanto entre los estudiantes como el profesor y la familia, pues la educación es un trabajo de todos. Número 3. Utilizar el error como forma de aprendizaje. Esto para que los jóvenes se sientan motivados y comprendan que los errores forman parte del aprendizaje. Y finalmente, número 4. La evaluación ligada a la mediación pedagógica. Dado que la mediación pedagógica efectiva del educador durante la evaluación permite que el educando se desenvuelva y analice mejor su desempeño. Pero, ¿qué se evalúa? Primero, la resolución de problemas, es decir, que los estudiantes logren solucionar diversas situaciones por sí mismos, fomentar en ellos el pensamiento crítico y que además sean creativos. ¿Cuándo? Procesualmente, para que puedan mejorar poco a poco tanto estudiantes como docentes. ¿Quién? Todos, puesto que debe integrar la heteroevaluación, la autoevaluación y la coevaluación. ¿Para qué? Para tomar las decisiones más adecuadas y generar cambios positivos para el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo? Por medio de objetivos claros, estrategias, medios, técnicas e instrumentos que permitan optimizar el aprendizaje. De acuerdo a todo lo anterior, podemos ver que la evaluación auténtica es una herramienta en todo momento, la cual busca realimentar y proalimentar, dos términos que forman parte importante de esta, ya que la primera ayuda al estudiante a mejorar su proceso actual de enseñanza-aprendizaje y la segunda a mejorar dicho proceso a futuro. De igual forma, una evaluación auténtica requiere que el educador utilice recursos propios y del entorno, que priorice un sentido de proalimentación para hacer frente a los problemas cotidianos. La evaluación es abierta, flexible y compartida para procurar el papel activo y autónomo de los estudiantes. Muy bien. Entonces tenemos Estos son lo 1000 que libros de es- gramática de inglés. Vamos a tener por acá. Vamos a volver a nuestra presentación. Ok. Están viendo una filmina que dice observamos. Sí, profe. Gracias. Vamos a ver. Muy bien. Dice que entonces observamos similitudes entre evaluación auténtica y tradicional. Ambos enfoques buscan precisamente proporcionar información sobre el desempeño del estudiantado y ambos procesos son inherentes al proceso educativo, nada más que tienen un enfoque diferente. Ambos procesos permiten al docente hacer ajustes a la mediación pedagógica, por supuesto, y al mejoramiento continuo, que al final eso es lo que se busca. Pero la diferencia entre la evaluación tradicional y la auténtica es que el enfoque es distinto. En la tradicional se obtiene la información a partir de pruebas escritas y en la auténtica se centra más en un abanico de estrategias y posibilidades que van enfocadas a situaciones
más de contexto de la vida real. Entonces, tenemos que si nosotros nos preguntase cuál es la relación entre la evaluación auténtica y la formativa, porque vean que ya hicimos la diferencia entre evaluación tradicional y de la evaluación auténtica, pero si nos preguntamos ahora, bueno, ¿y cuál es entonces la relación entre una evaluación auténtica, no tradicional, sino auténtica, y una evaluación formativa? Nos vamos a dar cuenta que van muy de la mano. La evaluación desde una perspectiva auténtica implica que es un proceso continuo, recuerdan, y no centrado en resultados o logros. Y la relevancia de la evaluación formativa, ¿cuál es? Bueno, que principalmente se desarrolla de manera sistemática en el aula, de manera integral en el aula, y que además recopila información que le permite al docente apoyar con un proceso de realimentación y fortalecer las necesidades individuales del estudiante. Ahora bien, esa evaluación formativa, a veces ya acá no nos está importando tanto el número, el resultado, sino que todo el proceso de aprendizaje lo podemos asumir como un proceso formativo para nuestro estudiante. Entonces ya el docente no está centrado únicamente en el número, en la nota, en que si va a pasar o no va a pasar, sino que el estudiante realmente lo que estamos desarrollando en el aula les sirva para la vida, les sirva crecer como persona, les sirva para ser mejor persona. Y esto, el impacto formativo permite estimular al estudiante a razonar, a arriesgarse, a cometer errores, a tomar perspectiva, a tomar conciencia de una manera diferente. Por ejemplo, una persona en un proceso de evaluación formativa le va a importar muchísimo, tanto que el estudiante aprenda el contenido como que también aprenda a relacionarse con sus iguales, que aprenda a respetar, que aprenda a tener valores como persona en los espacios en los procesos formativos, en los procesos educativos. Entonces, acá la evaluación sigue siendo importante, pero es igual de importante la formación integral del estudiante. Y vamos apuntando a una evaluación formativa y transformadora. En este sentido, la evaluación transformadora va más allá de una evaluación y tiene como objetivo impulsar cambios significativos en nuestros estudiantes y tiene las siguientes características. Parte de un enfoque desde una reflexión crítica. ¿Por qué? Porque va a promover conciencia sobre creencias, valores, perspectivas que tenemos en nuestro estudiantado. Va a promover también cambios sociales, acciones sociales. Acá es tan importante que, por ejemplo, que un docente haga que sus estudiantes hagan bien la fila y respeten la fila para ir al comedor, den las gracias a la persona que les está sirviendo sus alimentos, porque estos son pequeñas acciones que le van a permitir a ese estudiante esa incorporación de los valores cívicos, de los valores de respeto al espacio del otro. Y eso nos puede evitar que más adelante tengamos personas en los bancos haciendo fila o en el supermercado y queriendo rebasar la fila, queriendo empujar a todo el mundo porque quieren llegar de primeros, aunque no les toque que ir de primeros en la fila. Entonces es formación integral lo que estamos buscando por acá, en esta formación para la transformación y ya no solamente una evaluación de resultados.
Tenemos un despertar de una conciencia crítica en donde nuestros estudiantes puedan cuestionarse, puedan pensar por sí mismos y cuando les lleguen a ofrecer X o Y situaciones, pueda decir, no, esto no me conviene, no, esto no lo quiero para mí. Y no únicamente, ¿verdad? Sean presa fáciles a veces de situaciones sociales como las que estamos viviendo ahora con tanta delincuencia en nuestro país, de narco y que están envolviendo a nuestra población más vulnerable, a una población de adolescentes que todo lo quieren fácil y no están tomando desde una conciencia crítica una decisión ética, pensada para futuro, sino que están pensando solamente en la inmediatez. Esto es muy importante que hoy lo asumamos nosotros como futuros docentes, compañeros y compañeras, porque esto nos va a permitir que nuestros estudiantes tengan profesores que se preocupen por ellos, por una formación integral y no solamente por una evaluación numérica. Esto significa que vamos a tener un aprendizaje significativo y personal, una búsqueda de aprendizajes en donde el estudiante se involucre en experiencias que tengan impacto en su vida, pero también en una mejor sociedad. ¿Ok? Es importante, por ejemplo, para nosotros ahora que ustedes lleven un buen proceso de aprendizaje en la universidad, pero también nos interesa que lleven mejores, que sean mejores personas, no solamente que tengan un título, sino que sepan comportarse, que tengan un marco ético de comportamiento, de un buen comportamiento ciudadano, y no solamente que digan, ay, ya soy titulada, soy licenciada de la Universidad Estatal a Distancia, pero que hagan honor también a ese título, como personas educadas, personas buenas, personas honradas. Eso también se está promoviendo en el salón de clases porque estamos buscando una mejor sociedad, una sociedad que se vaya transformando en espacios mucho más buenos, mucho más bonitos, con una convivencia mucho más pacífica que a veces la que vamos encontrando actualmente. Algunas técnicas para la evaluación auténtica, que es lo que nos trae toda esta reflexión, tenemos que algunas técnicas para la evaluación auténtica permite que el docente pueda sistematizar el desempeño del estudiante diariamente. Otras técnicas permiten esa observación, lo que hicimos ahora, de estar observando elementos, de estar viendo en un mismo paisaje cosas diferentes. Bueno, de estar viendo en un mismo salón de clases elementos o aspectos diferentes en nuestro estudiantado. También eso permite las técnicas de evaluación auténticas, esos registros, esa validación confiable. Pero lo que nos dicen acá es que tenemos que apuntar, tenemos que ser sistemáticos, ¿ok? Entonces tenemos que registrar lo que estamos viendo, porque si no apuntamos, no registramos de manera sistemática, al mes ya se nos habrá olvidado lo que estamos observando el día de hoy con nuestro estudiante. La observación debe tener un carácter intencionado, específico, sistemático de lo que estamos viendo en el estudiante en relación con los objetivos que tengamos para desarrollar. Entonces es muy, muy relevante de que usted antes de sentarse a observar en el salón de clases, previamente sepa cuál es la intención de esa observación. ¿Qué quiero observar? Quiero observar los vínculos relacionales de mis estudiantes. Muy bien. Y que quiero observar de vínculos relacionales, que si se saludan en la mañana, de que si tienen normas de cortesía cuando entran al salón de clases, si dicen buenos días, si
si piden con permiso, si dan las gracias, muy bien, entonces haga la observación. Ya tiene una intención para observar eso. No, quiero observar si mis estudiantes tienen dominio de X contenido o de X habilidad. Ok, ya tiene una intención para observar, pero no puede ir a observar todo porque en el todo a veces no observamos nada. Entonces tenemos que tener una intención de lo que vamos a observar en el salón de clases. Algunos instrumentos para la evaluación durante el proceso de adquisición del conocimiento dice que el docente lo lleva a cabo utilizando diferentes técnicas de evaluación que ustedes, por supuesto, que ya leyeron en esta unidad. Entonces, acá nos refieren que hay una gran variedad de instrumentos de los cuales usted puede echar mano para verificar si sus estudiantes están aprendiendo lo que tienen que aprender, lo que usted planificó que querían que aprendieran, los objetivos de aprendizaje, los indicadores de aprendizaje, y si no lo está logrando, también para tomar decisiones pertinentes para mejorar ese desempeño del estudiantado. Entonces, tenemos diferentes formas de evaluar, estrategias de evaluación. Entonces, tenemos, por ejemplo, la observación, que fue lo que hicimos ahora. Recién entramos a la tutoría, pero también podemos hacer preguntas generadoras, preguntas inteligentes. Podemos hacer organizadores gráficos, podemos hacer evaluación de pares, poner a un estudiante con otro estudiante y que entre ellos mismos se hagan preguntas, cuestionarios que no sean calificando con números, sino que más bien viendo el razonamiento que tiene el estudiante. Ejercicios escritos, fichas, pruebas de diagnóstico. Podemos hacer evaluaciones escritas, pero que no tengan evaluación numérica, sino que sean para ver el dominio que tiene el estudiante. Representaciones visuales, evaluaciones sinestésicas con el cuerpo. Si es que estamos, por ejemplo, podemos hacer obras de teatro, podemos hacer pizarras murales, podemos hacer trabajos grupales, podemos hacer muchísimas estrategias que nos permitan ver el avance de nuestro estudiantado. Y por acá les tengo un video en donde hay una muestra muy interesante de algunos instrumentos de evaluación. Entonces vamos a ver si logramos observarlos. Hola, si usted es profe, sabe que la evaluación nos permite crear mejores oportunidades para favorecer el aprendizaje y que desde el momento de planear qué aprendizajes vamos a enseñar, es importante pensar cómo enseñarlos, pero también cómo evaluarlos. En este video aprenderemos 3 técnicas e instrumentos útiles para evaluar los aprendizajes de forma efectiva. Repasaremos en qué consiste cada una y le brindaré ejemplos que podrá aplicar con sus estudiantes de forma inmediata. Para iniciar, es importante tener clara la diferencia entre una técnica y un instrumento de evaluación. Las técnicas de evaluación son los procedimientos utilizados para obtener información acerca del aprendizaje del estudiantado. Nos ayudan a definir cómo vamos a evaluarlos. Los instrumentos de evaluación son recursos concretos y estructurados para el registro de la información del aprendizaje de sus estudiantes. Nos ayudan a definir con qué vamos a evaluarlos. De esta forma,
Cada técnica de evaluación se acompaña de uno o varios instrumentos. A continuación, veremos 3 técnicas de evaluación que podemos emplear con nuestros estudiantes y los instrumentos asociados a cada una de ellas. Primera técnica, la observación. Es el método que se centra en poner atención a los comportamientos, actitudes y desempeños de cada estudiante en situaciones naturales de aprendizaje. Permite identificar los recursos que posee y comprender cómo los utiliza al momento de aprender. Algunos instrumentos que se emplean para apoyar las observaciones son guía de observación, registro anecdótico, listas de cotejo, rúbricas. Veamos en qué consiste cada uno de ellos. Guía de observación consiste en una lista de indicadores que pueden redactarse como afirmaciones o preguntas, que orientan el trabajo de observación dentro del aula al señalar los aspectos que se deben observar. El registro anecdótico es un informe que describe hechos, sucesos o situaciones concretas que se consideran importantes en el proceso educativo del estudiantado. La lista de cotejo es una lista de palabras, frases u oraciones que expresan conductas dicotómicas para indicar si una característica específica está presente o no. La rúbrica consiste en una serie de indicadores organizados en una matriz con niveles de progresión que permite ubicar el desempeño de cada estudiante en una escala determinada. Veamos algunos ejemplos de cada uno de esos instrumentos. Guía de observación, registro anecdótico, listas de cotejo, rúbricas. Segunda técnica, evidencias del desempeño. Son aquellas actividades evaluativas que requieren que cada estudiante realice una tarea o producto que demuestre lo que ha aprendido. Algunos instrumentos que se emplean para apoyar las evidencias del desempeño son portafolio, cuaderno de clase, proyecto, representaciones gráficas. Veamos en qué consiste cada uno de ellos. Portafolio de evidencias es una colección de trabajos o producciones relevantes de cada estudiante durante el proceso educativo. Incluye no solo muestras de los productos, sino los criterios de selección, así como evidencia de la autorreflexión. Puede presentarse en formato físico o digital. Cuaderno de clase es el registro que permite hacer un seguimiento del desempeño cotidiano del estudiantado. Al emplearlo como medio de evaluación, es necesario identificar el aprendizaje esperado que se pretende evaluar y los criterios para hacerlo. Proyecto consiste en la elaboración de una propuesta que busque la solución a un problema del mundo real, asociado a los contenidos de clase. Puede incluir varios productos y los proyectos pueden ser de diferentes tipos: comunitarios, de investigación, colaborativos, entre otros. Representaciones gráficas de contenidos consisten en diferentes productos visuales que comunican la estructura lógica de un contenido o tema, por ejemplo, ensayos, mapas mentales, cuadros sinópticos, entre otros. Veamos algunos ejemplos de cada uno de esos instrumentos: portafolio, cuaderno de clase, proyecto, representaciones gráficas. Tercera técnica, pruebas y comprobaciones. Esta técnica agrupa a todos aquellos procedimientos mediante los cuales se solicita información al estudiantado de manera escrita u oral para valorar sus conocimientos. Algunos instrumentos que se emplean para apoyar las pruebas o comprobaciones son cuestionarios, prueba oral, prueba escrita, ensayos. Veamos en qué consiste cada uno de ellos. Cuestionarios consisten en una serie de preguntas de diversos formatos escritas previamente estructuradas sobre un tema que cada estudiante debe responder de forma individual. Prueba oral se lleva a cabo mediante un diálogo o interrogatorio entre la persona docente y cada estudiante durante un tiempo determinado sobre un contenido específico. Pruebas escritas se construyen a partir de un conjunto de preguntas claras y precisas que requieren de una respuesta limitada a una elección entre una serie de alternativas, prueba objetiva, o bien producir una respuesta breve. Pueden contener diferentes tipos de ítems como selección única, selección múltiple, ordenamiento, verdadero y falso, respuesta breve, entre otros, y tienen una distribución de puntajes para su valoración. Ensayo es una producción escrita que busca exponer las ideas y puntos de vista de cada estudiante en torno a un tema concreto. Veamos algunos ejemplos de cada uno de estos instrumentos: cuestionarios, prueba escrita, prueba oral, ensayos.
Estas son las sugerencias de técnicas e instrumentos de evaluación que le quería compartir. Si no ha utilizado alguna, le invitamos a hacerlo. Con la combinación de ellas podrá tener un sinfín de ideas y posibilidades para evaluar con éxito a sus estudiantes y guiarles en el proceso de construcción del aprendizaje. Recuerde, no existe una técnica o instrumento mejor que otro. Su elección dependerá de saber con claridad a quién evalúa, qué quiere saber y para qué quiere saberlo. Por eso, al momento de planificar, construya una estrategia de evaluación que le permita valorar el aprendizaje de sus estudiantes y realizar una intervención efectiva para el logro de los objetivos propuestos. No olvide que solo aquello que se evalúa se puede mejorar. Este recurso forma parte de los semilleros de investigación de Colipro, una estrategia académica para el cultivo de conocimientos básicos sobre la investigación, el método científico y la divulgación. Síganos en nuestras redes sociales y no... Ok. Si saben quién es Colipro, ¿verdad? Es el Colegio de Licenciados y Profesores donde para poder ejercer ustedes tendrían que colegiarse. Ellos tienen un programa de, de capacitación y mejoramiento continuo para los docentes en ejercicio. Entonces, esto es parte de los videos que ellos proporcionan. Tenemos ya un abanico bastante interesante, ¿verdad? De lo que podríamos hacer como técnicas y también qué podríamos hacer como instrumentos, que son diferentes, técnicas e instrumentos. Por ahora vamos a centrarnos entonces en lo que son estas técnicas tan variadas que nos permiten esa observación continua en el aula. Por acá tenemos que estas técnicas nos permiten un proceso de realimentación en el aula, lo cual permite la evolución, crecimiento, cambio, pero debe de ser gestionada de manera positiva. O sea, vamos a ir evaluando para que el estudiante vaya avanzando en su proceso, brinde espacios también para determinar debilidades, fortalezas en el proceso y lo que pretende es buscar mejores alternativas para nuestros estudiantes, pero eso es responsabilidad de nosotros como docentes, eso lo tenemos que tener muy claro. Y en este proceso vamos a tener diferentes agentes evaluadores. Como agentes evaluadores podemos tener procesos de autoevaluación, pero también tenemos procesos de coevaluación. ¿Saben cuál es la diferencia entre uno y otro? Ahorita lo vamos a ir viendo. La apertura dice hacia un enfoque de evaluación más integral es mucho más flexible y abierto, porque antes era, recuerdan, solamente el docente evaluando de manera unilateral al estudiante, pero ahora el proceso, respondiendo al planeamiento que ustedes hagan con sus estudiantes y de acuerdo a los contenidos que vayan a desarrollar, puede evaluar el docente, puede evaluar estudiantes y hasta las familias se pueden involucrar en el proceso de evaluación, miembros de la comunidad, etcétera. Entonces podemos tener agentes de evaluación que nos permiten, por ejemplo, autoevaluación en la que el estudiante se hace a sí mismo, en donde él de manera reflexiva piensa en sus saberes, en qué él está, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades en relación con la temática que está desarrollando. Pero también podemos hacer coevaluación de pares. Entonces, dos estudiantes, uno evalúa al otro y viceversa. O también le podemos pedir al padre, madre de familia que nos ayude a ver cuáles son esas debilidades que el estudiante está presentando y así podríamos tener procesos coevaluativos entre pares o también aprovechando algunas fortalezas que encontramos en las familias.
La participación de los agentes en procesos autorreflexivos, de monitoreo, de metacognición como parte del proceso de evaluación, tenemos, por ejemplo, que el monitoreo del aprendizaje permite que el estudiante saber si va comprendiendo, saber si va avanzando hacia la meta que nosotros tenemos en el planeamiento que previamente desarrollamos. Y aquí podemos ir detectando dificultades, desafíos que podríamos ir precisamente monitoreando para ver en qué le vamos a ir ayudando al estudiante. Pero también encontramos procesos autorregulatorios, que es procesos autoevaluativos, en donde el propio estudiante a través también de procesos metacognitivos puede ir valorando sus propios esfuerzos, puede irse autorregulando diciendo, no, yo necesito estudiar más esto, más este tema porque no lo estoy comprendiendo y también puede pedir ayuda. Entonces son procesos de autorregulación. Y también tenemos procesos de evaluación del propio aprendizaje. Y acá tenemos que ese proceso metacognitivo eh, puede evaluar comprensión, identificar áreas para el mejoramiento que aún requiere ser trabajadas. Entonces, la autorreflexión, la autoevaluación son componentes claves en el proceso de evaluación de los aprendizajes. Entonces, vean ustedes que la evaluación acá pasa a ser una responsabilidad compartida entre el docente y el estudiante. Y si sumamos también a las familias, sería una ganancia. Pero mínimo tenemos que eh, ayudarle al estudiante a que comprenda que la evaluación no es únicamente sacarse una nota, que la evaluación es comprender el tema que estamos desarrollando y ligarlo en acciones para la vida, para la transformación social, para aplicarlo de manera significativa, de manera relevante en el diario vivir. Entonces ya únicamente la nota como tal deja de tener esa relevancia y tenemos una perspectiva más amplia y diferente de la evaluación. ¿Qué les ha parecido? Uy, tengo que pasarles el, el enlace para que firmen, por favor, la asistencia del día de hoy. Pero aquí vamos a abrir un espacio para comentarios, dudas y por supuesto que vamos a ir a revisar la tarea que tenemos eh, para la unidad 3, que es colaborativa. Entonces, vamos a detener por acá y vamos a darle la palabra. Si hay alguno que quiera hacer algún comentario sobre lo que estamos abordando, es el momento oportuno. ¿Qué les ha parecido? ¿Les gusta este enfoque? ¿Qué piensan? Profe, a mí me parece súper importante. De hecho, se relaciona muchísimo con lo que yo hablé con la docente durante la entrevista, porque ella Ajá, me decía eso, que una de las recomendaciones que ella me dio como futura docente fue ser flexible, ajá, mezclar metodologías, no enfocarme solo en una, sino ser flexible. Ella me decía, es que hay gente que sataniza mucho, tal vez como la metodología vieja de usar librito de caligrafía y todo eso, pero ella me decía, si a ujú, usted algo así le funciona, ok, hágalo. Yo fui a una escuela privada que es cristiana, entonces me gustó muchísimo porque al inicio ellos empiezan con un versículo bíblico, algo muy cortito. ajá, O sea, no ujú, ahí no dan como clases de religión, pero todo lo ujú, relacionan muchísimo con la palabra de Dios. Entonces eran niños llenos sí, de valores, súper educados.
Y ella me dijo que, digamos, ella le da como mucha importancia a los trabajos colaborativos para que Ok. ellos aprendan a desarrollar las relaciones con las demás personas, también para que Ujú, aprendan como para que aprendan a resolver problemas de la vida, o sea, y ok. otra cosa que fue como que a mí me impactó demasiado, porque yo no sé si yo podría, es que la escuela es muy, o sea, hay pocos estudiantes, entonces ella en un aula daba primero y segundo grado, habían estudiantes Ajá, de los dos, ajá, entonces eso fue para mí impactante, porque era como, no sé si la palabra será sabiduría, pero como ella los trataba. Y, o sea, era un grupo totalmente ordenado. Yo le dije, profe Carol, yo no sé si es porque yo estoy aquí o porque ellos son así en general, pero, o sea, a mí me ajá, impactó ver cómo ella los podía manejar, ajá. de una forma con mucho amor, pero también con límites. Entonces me pareció un grupo súper Ok. ordenado y niños respetuosos, educados, y todos los Ujú, de primero ya sabían leer. Entonces, no sé si eso ajá. ahorita es normal, porque no tengo idea. Pero, sí, no sé, a mí me pareció muy bonito y me pareció súper importante eso que ella mencionaba de mezclar metodologías. Ella me decía, a mí me encanta la metodología Montessori, pero aquí no hay como los recursos para hacerlo. Entonces Ujú, ella me ujú, hablaba de otras metodologías, pero ajá. de eso siempre, de ser flexible. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Les pasé otro enlace, igual, creo que da el mismo enlace, pero les pasé otro por el chat para que registren la asistencia, por favor. Este, Muchísimas gracias. La verdad es que una de las riquezas precisamente de los trabajos que nosotros tenemos en esta asignatura es el que ustedes vayan a ver la realidad que están viviendo los docentes y encontrarse docentes como esta persona que modela valores, pero que además modela una disciplina, es muy interesante y muy rico para la formación de ustedes, porque les aporta y ustedes ya van teniendo una perspectiva de cuál es el enfoque y cuál es el perfil que ustedes quisieran tener también para cuando sean docentes en esos salones de clases. Entonces, eso es muy, muy importante porque cada uno de nosotros va a tomar su propio estilo, su propio perfil y es importante que vayan visualizando qué tipo de docente quieren ser en esos salones de clases para sus estudiantes. Pero bueno, interesante la entrevista que tenía la compañera con esta docente. Muy bien. Bien. No sé si alguien más quiere eh, hacer algún comentario o nos vamos para la tarea que tienen pendiente del trabajo colaborativo. Ustedes me dicen, vamos a ver la tarea. Sí, profe. Sí, ok, muy bien. Vamos a ver la tarea entonces. Por acá tenemos la tarea. Muy bien. Están viendo la actividad 3, la paginita en donde dice actividad 3, sí. Sí, Sí, profe. Ok, ok, listo. Vamos a hacérselas un poquito más grande para que la puedan visualizar mejor. Ok. Tenemos la actividad 3. Es una actividad de diario reflexivo y es una actividad colaborativa. Esta la vamos a centrar en la unidad 3. Va del 7 al 27 de julio. Recuerden no dejarla para última hora, ¿verdad? Es colaborativa, entonces eso significa que hay 3 personas y en algunos casos 4 personas trabajando en cada uno de los grupos.
Los grupos, el sistema del aula virtual los agrupa de manera aleatoria. ¿Qué significa esto? Que ustedes no tienen que escoger a los compañeros con los cuales van a trabajar, sino que el aula virtual de manera aleatoria los agrupa y dice, estos son los grupos. Yo ya se los puse y las otras compañeros también que están mediando esta asignatura, ya se los pusimos en el aula virtual y hay una pestañita en el aula virtual que dicen integrantes y ahí se pueden visualizar. Sin embargo, yo se los puse en el foro de avisos y se los mandé también por correo, en donde les dije, este es su grupo, es el grupo A, B, C, y estos son los miembros del grupo. Tienen un foro de acuerdos en donde es muy importante que se comunique en esta semana, porque si no se comunican en esta semana, pueden empezar a trabajar y ya va quedando esta persona. Entonces es importante que avisen a su profesora, tutora, diciéndole, fulanita no dio señales de que está en el grupo, entonces para que nosotros como tutora les indiquemos a esas personas que continúen, porque no vamos a aceptar, esto sí, no es negociable, que acepten, que incluyan a una persona que no haya trabajado, que aparezca en la última semana cuando ya tengan todo listo y entonces diga, ay, no, pero yo pertenecía a su grupo. Esto no se vale. Entonces, la persona que no se integra a trabajar de manera sistemática con todo el equipo, no se vale luego que la incluyan en el trabajo, porque esto no es ético. Y nosotros queremos también que esta evaluación les sirva a ustedes en formación de su perfil profesional, en formación para la vida. Entonces vean que ya estamos poniendo en práctica lo que es una evaluación auténtica con esto. Vamos entonces a ver, tienen que leer la unidad 3, tienen que revisar todos los materiales que tenemos por acá. La plataforma les va a indicar con cuál grupo tienen que trabajar, eso ya se los explicamos, ya se los dijimos. Es un trabajo colaborativo, entonces por acá tenemos que la persona que no se integre va a perder el puntaje porque es un trabajo colaborativo y que necesitamos que de manera responsable lo haga. Acá dice que son 2 días desde que inicia el trabajo que tienen que empezar a dar señales en el foro de avisos y decir, aquí estoy presente, y empiezan a organizarse de la manera que ustedes consideren conveniente. Pero el foro de acuerdos es el sitio oficial, ¿ok? Pueden hacerlo en WhatsApp y hacen grupos y qué sé yo, perfecto. Pero luego, si hay alguna situación, por ejemplo, que están viviendo, sí es importante que lo informen en el foro de acuerdos, que es el sitio oficial que tenemos como comunicado para este tipo de trabajos. Y si hay alguna situación, que nos las hagan saber a nosotros como tutores para que les digamos, ok, este grupo queda 2 personas, sigan trabajando y les mandamos a decir a la persona, usted no apareció por acá, entonces queda fuera del grupo. O vemos a ver cuáles son las condiciones particulares de cada uno de los miembros. Van a leer la política educativa, ya ustedes ya la habían visto, creo que en la primera unidad ya se había hecho referencia a esta. La persona centro del proceso educativo la tienen que buscar. Van también a ver un video en inglés, que son los tipos de evaluación y cómo, ¿verdad? Cómo se pueden trabajar, cuáles los mejores para trabajar. Pueden buscar herramientas como Canva, Genially, Google Drive, de manera gratuita para que puedan
tenerlo ahí como referentes antes de iniciar su trabajo. Después de definir la forma en la cual van a trabajar el diario reflexivo, van a desarrollar los siguientes apartados. Van a elaborar una portada con los datos que identifique el trabajo. Esto lo pueden hacer en Genially, lo pueden hacer en otros formatos que permitan a ustedes hacer como ese diario reflexivo, pero ese diario reflexivo va a tener una portada con todos estos elementos. El nombre de la universidad, el nombre de la cátedra, la asignatura, el código, el nombre de ustedes y el cuatrimestre. Toda esta información tienen que incluirla en esa portada. El loguito de la universidad para que quede bien bonito. Elabore una introducción que plantee la importancia de la comprensión de la política educativa y curricular para el desempeño de la persona docente. Esboce la importancia de la evaluación y el aprendizaje como binomio indisoluble y explique la relevancia del proceso de realimentación en las aulas. Y acá tienen que incorporar 3 referencias teóricas que sustenten la introducción. Después de la portada y la introducción, van a escoger uno. Dice, cada uno debe desarrollar los siguientes apartados. Partiendo de los 6 ejes que permean la política educativa, que son estos. La educación centrada en la persona estudiante. La ciudadanía planetaria con identidad social. La ciudadanía digital con equidad social. La educación basada en derechos humanos y deberes ciudadanos. La educación para el desarrollo sostenible o la evaluación transformadora para la toma de decisiones. Estos son los 6 ejes que contempla la política. Con cada eje deben de desarrollar los siguientes apartados. Definición, no tienen que elegir, es con cada uno de los ejes. Tienen que hacer estos 3 apartados. Van a definir y contextualizar, van a redactar una definición clara del eje y su relevancia en el contexto educativo actual. Van a hacer una reflexión crítica, identificar desafíos y oportunidades para implementar el eje en la práctica docente. Y van a elaborar una estrategia, van a proponer una estrategia o actividad didáctica que permite integrar este eje en un escenario educativo, en un espacio áulico. Pueden guiarse con la siguiente estructura: centro educativo hipotético, ¿verdad? Que ustedes dicen, bueno, el centro educativo La Rosa. Objetivo, el eje central, el nivel, recursos y procesos de estrategias o actividades. Un mini planeamiento que tienen que hacer para cada uno de estos. Vean que tienen que desarrollar 3 aspectos. Van a definir qué es educación centrada en la persona estudiante. Una definición, un párrafo, ustedes lo van a definir. Una reflexión crítica, un par de parrafitos en donde van a identificar desafíos y oportunidades para hacer realidad este eje. Y van a hacer un planeamiento que va a incluir un objetivo, el eje, un nivel, por ejemplo, primero, segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto grado, recursos y una estrategia o actividad para hacer realidad, por ejemplo, cada una de estos ejes. Ya te doy la palabra, Marianel, ya. Y luego van a presentar una reflexión general de los 6 ejes. Eso no lo van a hacer por ejes, sino que por los 6 ejes, cuando ya tengan cada uno de estos, con esos 3 elementos, van a hacer una reflexión general en donde ustedes van a evidenciar la importancia de interconectar estos ejes con la labor docente. Y aquí mínimo dice medio, máximo una página, en donde ustedes digan, sí, es muy relevante que el docente sepa cómo llevar a la práctica cada uno de estos ejes por tal y tal y tal cosa. Y luego de eso
Bueno, acá se les incluye un espacio para que incorporen lo que van a revisar en el video en inglés y lo van a hacer acá. Con eso, completar el siguiente cuadro sobre los tipos de evaluación. Eso lo completan en español, no en inglés. Entonces, ese video contempla 3 tipos de evaluación: diagnóstica, formativa y sumativa. Entonces van a definir los tipos de evaluación: diagnóstica, formativa y sumativa. Van a describir las funciones: qué función tiene lo diagnóstico, qué función tiene lo formativo y lo sumativo, y van a presentar un ejemplo de cómo se puede aplicar en el contexto educativo. Eso basándose en el video en inglés. Y acá es una interpretación también desde su propia comprensión para que puedan terminar de completar este cuadro. Presente una reflexión sobre la importancia de integrar los 3 tipos de evaluación en el proceso educativo. Y acá es media paginita en donde digan ustedes por qué es relevante incorporar, hacer esa integración de un proceso de evaluación diagnóstica, formativa y sumativa. Van a elaborar una infografía o afiche en donde se definan los siguientes términos. Van a contemplar estos términos: autoevaluación, coevaluación, autorreflexión, metacognición, rúbricas de evaluación y técnicas de evaluación. Para la definición de estos términos deben de incluir una perspectiva teórica. ¿Qué significa eso? Que van a echar mano de una referencia bibliográfica, pero también no solamente van a hacer referencia de lo que dice la teoría, sino que qué comprende el grupo por autoevaluación, qué comprende el grupo por coevaluación. Van a buscar una imagen representativa y la van a poner ahí, la van a poner bien bonita en una infografía o en un afiche para, por ejemplo, piensen ustedes que esto lo van a compartir con docentes en ejercicio para recordarles la importancia de todos estos procesos en la evaluación de los aprendizajes. Presente una reflexión sobre la importancia del dominio conceptual y procedimental sobre los conceptos abordados. Entonces, el dominio conceptual, presente una reflexión sobre la importancia del dominio conceptual y procedimental. ¿Qué significa conceptual? Dominio conceptual es el dominio teórico, comprensivo que yo puedo tener de la temática, y procedimental, cómo llevarlo a la práctica. Porque es importante dominar no solamente la teoría, sino que también la práctica. Partiendo de la técnica auténtica para la evaluación: diario de clases, portafolios, preguntas de desempeño, ordenadores gráficos, diana de evaluación, cuadro sinóptico, estudio de caso. Elija 3 técnicas y desarrolle los siguientes aspectos. Van a elegir 3 técnicas. Puede ser diario de clases, puede ser portafolios, o puede ser preguntas de desempeño, o diana, o cuadro sinóptico. Acá tienen para elegir 3 y van a elegir. Anote el nombre de la técnica, por ejemplo, preguntas de desempeño. Identifique el objetivo de la técnica. Describa cómo se implementa la técnica. Seleccione un aprendizaje del programa de estudio de español, matemáticas, ciencias o estudios sociales y elabore una estrategia donde se visualice la aplicación de la técnica. Es como una ficha que van a hacer con 3 técnicas en donde ustedes van a demostrar para qué sirve esa técnica y cómo se podría aplicar en cualquiera de esas asignaturas básicas. Elabore una rúbrica de evaluación para la aplicación de la técnica. Y acá, vamos a ver, esta evaluación, esta rúbrica tiene que contener encabezado, instrucciones, cuadro de indicadores, cuadro de criterios de evaluación. Luego de eso,
van a presentar una reflexión sobre la relevancia del dominio de la técnica de evaluación auténtica para la mediación pedagógica efectiva. Y finalmente realizan una conclusión con refiriéndose a la relevancia de la autoevaluación, la coevaluación como procesos de evaluación y construcción del conocimiento. Y acá se les vuelve a pedir que aporten referencias, dos mínimo referencias bibliográficas. Se les recuerda que tienen que todas esas referencias apegarse a APA y que antes de subir, pues revisen, antes de subir al entorno, revisen que todo esté bien, que eso es lo que quieren subir. Y bueno, ahí hay condiciones que es para todos los trabajos que no se reciben extemporáneamente y luego van a encontrar lo que es el instrumento de evaluación. Muy bien. Marianela, adelante con tu pregunta. Marianela, tenías una Perdón, pregunta. profe. Sí, Adelante, adelante. mi pregunta es, en la parte 13, que es con cada eje, uno debe de colocar una referencia bibliográfica en las actividades. Por ejemplo, en la definición de la educación centrada en cada persona estudiante, uno debe colocar una referencia o algo así, y no, ni citar, ni nada por el estilo. No, Ok, listo, no, esa era mi pregunta. no, acá no se pide esto. Se pide la definición y contextualización acá. Si usted quisiera definir e incluir, por ejemplo, la referencia de la política educativa o curricular, perfectamente lo puede hacer en esta parte, pero en lo demás no. Perfectísimo. Solamente tal vez en definición y contextualización, porque la definición sí perfectamente puede decir, bueno, según la política curricular dice que todo el proceso educativo debe estar centrado en la persona estudiante por eso y esto. Y puede referir política educativa curricular 2000 tal, cierra y ya. Todo lo demás no requiere. Y eso, pero si usted quiere reforzar, perfectamente lo puede hacer acá. Está bien, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Mariana, adelante. Buenas tardes. Sí, yo tengo una duda con ese mismo punto, con la parte de la estrategia. Ahí, digamos, es como elegir una asignatura y empezarlo a redactar con la estructura que tiene. Por ejemplo, si es ciencias, focalización, contrastación y todo eso, o sea, ¿es de un tema curricular o se puede tratar como de algún, no sé, algún valor o algo así? A esa parte, a cada eje, ¿te estás refiriendo? Sí, correcto. Ok, sí, es como un mini planeamiento para cada una. Entonces, sí, si vas a utilizar, por ejemplo, una temática de ciencias, lo ideal sería que lo hagan con todo el proceso que conlleva. De acuerdo, gracias. Ok, con mucho gusto. Profe, Jazmín, adelante. bueno, profe, yo tengo varias dudas. Adelante. Bueno, la primera es que, bueno, ya nosotros nos repartimos básicamente lo que fue el trabajo, ya hicimos lo que fue ese procedimiento. La primera duda que tenemos como grupo es si la infografía puede tener más páginas. ¿Por qué? Porque de cierta manera, como tiene que llevar lo que son citas y tiene que llevar lo que son imágenes y demás, entonces consideramos que con lo que es la evaluación y lo que es la parte teórica, se nos puede hacer un poquitito más extensa. Entonces no sabemos si podemos tal vez trabajar lo que son varias páginas o tenemos que ver cómo nos la jugamos para ese Ok, punto. si no logran, por ejemplo, concentrar, porque son varios términos, efectivamente, los que tienen que hacer, pueden hacerlo también un afiche, que eso les da muchísimo más espacio
pero también tienen la posibilidad de, si no, hacen una infografía ampliada, qué sé yo, en dos o tres partes. Entonces, ¿para qué? Pero que lleve un hilo conductor, ¿verdad? Que no sea totalmente separada, sino que se vea un hilo conductor en todo el proceso de, ya sea de la infografía o de la ficha. Eso Ok. no hay problema. Ujú. Bueno, y nosotros, bueno, estábamos viendo lo que es esa parte que indica que se puede trabajar el diario reflexivo en Canva, en Ajá. Google Drive y demás. Nosotros trabajamos básicamente lo que es un sistema Word compartido. No sé si sinceramente se pueda realizar de esa manera lo que es la parte teórica y demás, y luego ya lo que es aplicar, lo que es básicamente como lo que es la infografía y demás añadirlo, ya sea por medio de una imagen o por medio incluso del link que se está pidiendo en lo que es la tarea. Ujú, ujú, Y ujú. si es posible. Sí, sí, porque vean que ahí también les mandan a decir que pueden trabajar en un Google Drive, ¿verdad? Todo sí se tiene que visualizar como un solo proceso, como un solo documento, ¿verdad? No por separado, sino que tiene que irse visualizando eh, porque es un diario reflexivo. Entonces, ahí le pueden poner arte en si lo hacen, por ejemplo, hasta con PowerPoint, el PowerPoint permite, usted hace las plantillas y usted las pega en el Word y lleva un documento de lo más bonito, como con arte. Permítame y busco, por acá tenía uno. Ok, ¿alguien más? O seguís con dudas mientras busco eso para presentárselos. Ok, bueno, y en la parte de los ejes, bueno, decía que se debe de abarcar básicamente lo que son una escuela, en este caso ficticia. Ajá. No sabemos, porque como nosotros nos dividimos eso, no sabemos si está mal el hecho de que tal vez a la hora de realizar un eje eh, sea una escuela distinta, que yo mencione una escuela distinta y mi No compañera hay también. problema, no No hay habría ningún problema, problema. Ok. no Y hay bueno. problema. O sea, eso es creatividad también de ustedes. Si quieren hacerlo con decir que es una escuela ficticia del nombre Los Patitos y todo, le ponen el nombre Los Patitos, perfecto, pero si usted quiere Los Patitos, el otro se llama Los Arbolitos, qué sé yo, no hay problema. Lo importante es el contenido que podamos ir desarrollando. ¿Verdad que, bueno, también este es otro punto? En la parte de la técnica que dice que para evaluación corresponde a una reflexión, tiene que ser básicamente una sola reflexión o tienen que ser básicamente varias reflexiones con respecto a la técnica que vayamos a utilizar. A En la este caso, bueno, nosotros decidimos hacer lo que fue un diario reflexivo, no, perdón, un diario de clases, luego un portafolio y creo que un estudio de casos. Entonces no sabemos si es una sola reflexión para cada uno o una en general. Ok, eso mejor lo voy a ver por acá. ¿A, a cuál reflexión te estás refiriendo? Porque hay varios procesos reflexivos por acá. ¿A Ajá, cuál de todos a se la está de las refiriendo? técnicas, a la de las técnicas que viene creo que más abajito. Es Ok. como casi que el último punto. Esta, Ajá, ok, exacto. ok. En las técnicas tenemos el nombre de la técnica, van a identificar el objetivo de la técnica, van a describir la implementación y van a seleccionar, van a realizar como un planeamiento, ¿verdad? O a decir una estrategia donde se puede implementar. Entonces van a decir, ok, esa se puede implementar como estrategia en tal cosa y van a desarrollarlo con algún contenido. Elabore una rúbrica, ok, vamos a ver. Presente una reflexión sobre la relevancia del dominio de técnicas de evaluación auténtica para una mediación pedagógica efectiva en los procesos de aprendizaje. Vamos a ver. Sobre la relevancia del dominio. Vamos a irnos
cuando tengan dudas, váyanse para acá a ver qué les vamos a evaluar. Siempre hagan esto, ¿ok? Analicen, vamos a ver. El eje está definido. El eje de la política, ok. Acá elabora una reflexión crítica. Presente un cuadro, presente un cuadro. Elabora una reflexión crítica integrada sobre los 3 tipos de evaluación utilizados. Plantee la infografía, establezca la comprensión de grupo, incluye imágenes, presenta el diseño, argumenta reflexión, conceptual, presentar cada uno de los conceptos abordados. De esta manera, vamos a ver. Desarrolla las 3 técnicas auténticas. Vamos a ver. Plantea la estrategia de actividad para el desarrollo de la técnica. Elabora la rúbrica. Argumenta una reflexión sobre la importancia de las técnicas de evaluación auténtica. Ok. Ok, es de todas. De las 3 sería en este caso. Reflexión profunda y bien argumentada sobre la relevancia del dominio de técnicas auténticas de mediación. Argumenta así. Es una reflexión sobre el dominio de las técnicas como tal, no de una como tal, sino de las técnicas. Ok, está bien, entonces. Eso sería en mi caso. Ok, ok, muy bien. Muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguien más tiene alguna duda sobre esto? ¿No? Ya estamos por ahí entonces. Ya llenaron la hoja de asistencia. Por acá estaba buscándoles, pero no encuentro en esos documentos un ejemplo que tengo de cómo se hace con un PowerPoint un documento en Word y que queda muy, muy bonito. Se los iba a presentar, pero no lo encuentro por acá. Que es que uno maneja, digamos, en el PowerPoint, hace todo con imágenes y demás, y luego con arte, y luego lo copia en una página de Word, y entonces empieza a trabajarlo ahí, y queda muy, muy lindo también el diseño. Igual pueden hacerlo en Genial y en otras herramientas que puedan dominar. Por acá veo una manita, profe. Yo tengo una duda, pero voy a hacerla por escrita. Ok. Si quieres la puedes hacer también abriendo el micrófono, pero si no, igual acá la leemos. Bien. No sé si alguien más tiene alguna duda sobre el trabajo, sobre lo que estamos haciendo, qué les ha parecido, es comprensible, las temáticas que hemos abordado les están quedando claras, qué está pasando al otro lado de esa pantalla con ustedes. ¿Le encuentran sentido a lo que hemos hablado? ¿Logran visualizarse evaluando de esa manera cuando eh, sean educadoras, cuando sean profesoras o profesores? Profe, sí, porque es sumamente importante, ya que sin un buen desempeño en lo que es la evaluación, haría lo que es básicamente un desorden, ¿verdad? Entre comillas, en lo que es el comportamiento, en lo que es la estructura y demás, parte emocional también en lo que es el del niño, ¿verdad? Entonces, lo que es básicamente la tabla y demás, los diferentes métodos de evaluación,
y es algo como que muy completo, ¿verdad? Funciona desde los múltiples puntos de vista dentro de un salón de clases. Ujú. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Ok, nos dice la compañera que en la parte 12 dice, vamos a ver, dice, en la parte 12 sobre los ejes no me quedó bien claro sobre que se debe hacer la cita. Ah, ok, ok. Acá dice que por cada eje nosotros tenemos que hacer 3 elementos, ¿cierto? 3 elementos, la definición y la contextualización. Lo que la compañera preguntaba es que si tienen que hacer referencia textual, entonces a esto. Entonces yo le decía que donde más cabe una referencia textual, si desean definirlo, es acá, en la definición en contextualización. Por ejemplo, ¿qué es ciudadanía planetaria con identidad nacional? Eso lo dice la política. La política educativa lo dice. Entonces, si ustedes quieren referenciarla, lo pueden hacer acá. Pero en la reflexión crítica es más de ustedes, es más de lo que ven, esos desafíos y oportunidades para implementar esto en su práctica docente, y en lo otro, pues ya tampoco cabe una referencia. Entonces, si quieren referenciar, háganlo en el punto A. Eso era. Pero también, si ustedes dicen, no, no queremos referenciar ahí, no, no, no pasa nada. Vamos a ver qué les dice en los indicadores. Analice el eje de la política curricular, bien desarrollada, identificación de desafíos, oportunidades, estrategias, ¿no? No se les pide como tal la referencia, pero ustedes la pueden perfectamente incluir si así lo desean, y es en el punto A, ¿verdad? Que es la definición y contextualización. Muy bien. No sé si quedó claro, porque entonces estaríamos terminando por acá esta tercer tutoría. Ya solamente nos queda una más. La tarea es colaborativa, por eso es que está un poco más larga, un poco más extensa, pero si lo hacen y tienen bastante tiempo también para hacerla, entonces no esperen a última hora, sino que pónganse a trabajar casi que de inmediato para que puedan sacar la tarea con tiempo, y ojalá unos 5 días antes de que cierre el plazo, ustedes ya tengan la tarea para revisión y digan, no, mira acá, esto se ve bien, y puedan meterle mediación pedagógica y puedan coquetearlo el documento, pero no esperar el último minuto que están, ¿verdad?, asustados de que si se les fue la luz ya no lograron subir el archivo. Entonces, lo ideal es que desde ya se pongan a trabajar en eso y que tengan la mejor experiencia de un trabajo grupal. Así es que yo les agradezco muchísimo, de veras, eh, la participación en esta tutoría, y les deseo una feliz noche. Voy a dejar de grabar porque ya estamos casi que finalizando. Gracias, hasta luego. Hasta Profe, luego. yo tenía una pequeña duda todavía. En cuanto a la Bueno, adelante. entonces, ahí dice que solamente uno de los Una persona compañeros, la sube. Sí, señorita. solo uno, pero entonces Sí. sería como documento PDF o un link donde se realizó el diario reflexivo. Lo pueden subir como documento perfectamente, porque les da para eso. Y si lo suben en enlace, asegúrese de que abra, porque a veces piden permiso y esto para abrirlo cuando lo hacen en algún documento en línea. Si lo van a hacer en un documento, asegúrense nada más de que el documento, que el enlace abra sin pedir permisos o autorizaciones a las personas que, los propietarios, los que la hicieron. Y si no, perfectamente pueden subirlo como un archivo adjunto.
Ok, entonces digamos, como para evitar esos problemas, mejor hacerlo como archivo adjunto, Ajá, entonces. perfectamente. Ujú. Ok, profe, eso sería. Bueno, Muchísimas gracias por todo, se con lo mucho agradezco. gusto, con mucho gusto. Muy bien. Que Diosito me los acompañe. Entonces nos vemos en la cuarta tutoría, si Dios lo permite. Que tengan una Buenas noches, excelente noche. bendiciones, profe. Buenas noches, Bendiciones, gracias, igual. profe. Bueno, hasta Buenas luego. noches, gracias, bendiciones. Igual.